Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más, nuevamente de acá desde el trabajo, repasando nuevamente este requerimiento que le había presentado en un video anterior, donde le había mostrado pues o bueno, todavía esos videos donde explico ya matemáticamente, aún no los he subido, pero en ese video pues les hacía la introducción a este tema que tiene que ver con el cálculo de las distancias para trazar las perforaciones que se van a rolar, ¿cierto? También para calcular la deformación que va a tener la lámina, para ver si nos daba perforando la lámina inicialmente o si se podía perforar ya después que se rolara la lámina, porque sabe que cuando la lámina se rola, ella se deforma, en la parte interna se compacta, en la parte externa se estira, entonces esas mismas deformaciones va a sufrir las perforaciones, ¿cierto? Entonces ya aquí ya hice la lámina, ya la lámina se perforó inicialmente porque en el cálculo que yo había hecho me daba de que sí se podía perforar antes de rolar, ya que la perforación, aquí la tengo, vamos a medirla, ya que la perforación es de 27 milímetros. Ahí está, 27 milímetros, ahí está marcado con el pie de rey. Son las perforaciones para tornillo de 1 pulgada, es decir que tiene una gabela de un 16, porque 27 milímetros viene siendo un 16. Entonces tenía bastante gabela con respecto al tornillo, o sea el tornillo queda bastante cuadrado, ¿sí? Entonces, dada a esa situación, ya yo podía calcular matemáticamente a ver qué tanto se me iba a deformar la perforación y así saber si se podía perforar antes de que se rolara la lámina. Porque, como lo dije en ese video, pues van a haber algunos requerimientos en donde el desfase o la gabela de la perforación con respecto al tornillo es mínima, entonces hay que calcular a ver si se puede perforar antes o perforar ya después de que esté rolada. ¿Esto con qué razón, amigos? Porque ustedes saben que de todas maneras no es lo mismo perforar una lámina estando plana que ya estando rolada, es más complicado perforarla. Entonces, para evitarse ese tipo de situaciones, pues uno viene y calcula todas esas cosas para saber cuál es el procedimiento a seguir. En este caso, la gabela de tornillo de un 16 es bastante gabelita. En el plano, en el cálculo, perdón, inicial que se había hecho del plano, pues me decía pues que iba a tener una deformación de 26 milímetros, es decir que la perforación se iba a compactar 1 milímetro de esos 27, o sea que me iba a quedar de 27 milímetros. Y como el tornillo es de 1 pulgada que mide 25.4, pues obviamente el tornillo va a pasar, o sea, no iba a tener problema alguno. Entonces por esa razón se perforó primero estando plana y por último se roló. Vamos a medir con el pie de rey de cuánto quedó internamente la perforación, porque si miramos, pues la perforación en esta parte acá se nos abrió un poquito y aquí en esta parte, en este sentido que es donde se rola, se compacta un poco. Esta parte compactada aquí, pues se cerró 1 milímetro. Vamos a medirla y verificar dicho dato. Entonces, tomamos el pie de rey, ubicarnos en este sentido. Debe medirlo en este sentido, obviamente, porque aquí es por donde ya se compacta. Ahí está. Y si miramos, bueno, quiere encuadrar la cámara. Bueno, ahora sí, ahí está. Ahí está, 26 milímetros, ¿sí ven? Eso fue lo que se compactó la lámina, exactamente igual como nos mostraba el cálculo matemático. Se compactó la lámina en la parte interna, es decir, la perforación como tal, se compactó 1 milímetro, ahí están los 26 milímetros que nos daban el cálculo. Y obviamente al ser 26 milímetros, pues el tornillo debe de pasar. Y ahí está. Entonces, esto era básicamente lo que quería mostrarle, amigos. Este tipo de cálculos que se hacen para poder verificar este tipo de procedimientos.
que nos ayuda a poder tomar la decisión de qué proceso seguir. Y en un requerimiento como este se perfora antes de rolar, o si en el cálculo dado pues la gabela que da el tornillo con respecto, bueno, perdón, la gabela que da la perforación con respecto al tornillo es muy mínima y que de pronto en la deformación que sufre la perforación no da para que el tornillo pase, pues entonces ya ahí sí no se puede perforar antes, sino que hay que rolar y finalmente perforar. Entonces nada amigos, esto es lo que quería mostrarles hoy. Ya en unos próximos videos les voy a mostrar ya sí los procesos matemáticos que se hacen para calcular todo este tipo de situaciones. Listo, hasta un próximo video.